Buenas tardes. Eh, Surgió un problema con los IDs al parecer, de la asignatura del taller. Y bueno, va a haber que arreglarlo, así que va a haber que modificarlo. ¿Ya? No sé cuál es la razón de la situación que cambió el ID. Tengo que averiguar. Y por eso algunas situaciones se le han dado bien asistencia. Así que mientras tanto vamos a dejar grabado este taller para después subirlo al canal y ver la posibilidad que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a ver nuestro taller de hoy día.
Ahora sí. Bien, lo que vamos a hablar ahora es la situación de entrenamiento planificado por ustedes mismos, de acuerdo a las condiciones que se han hablado ya. Y vamos a dar un ejemplo de la forma y de las condiciones y parámetros que hay que tener en cuenta para planificar un entrenamiento. ¿Mm? Así que vamos a partir ahora con yo planifico mi entrenamiento. Ya sabemos lo que es entrenamiento, pero vamos a ver, de nuevo está fallando este sistema. Ahí sí. Vamos a presentar el entrenamiento, planificación de entrenamiento. ¿Qué se debe considerar para hacer un programa de entrenamiento? Primero que todo, las condiciones de tiempo, la cantidad de tiempo disponible, ¿sí? El tiempo disponible y los objetivos que vamos a tratar de desarrollar en ese tiempo disponible, ya sea en la semana, en el mes, en el semestre, en el año, depende del objetivo si es a mediano, corto o largo plazo. Entonces, visualizar en el futuro la experiencia, ¿no es cierto?, que uno ha tenido. Por eso, pensando también en un diagnóstico de la situación, pensando en los objetivos a planificar, metas intermedias también, y el escenario presente y lo que pretendemos llegar a futuro. Esto es una planificación. El programa de entrenamiento entonces está orientado a cumplir esas metas y objetivos desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Hace un diagnóstico, elaboramos el programa, lo ejecutamos y vamos evaluándolo en forma permanente para hacer una retroalimentación por etapas de este proceso. Esta planificación obedece, ¿no es cierto?, a distintas etapas, ¿ya? En el caso de los entrenamientos deportivos, generalmente se dividen por lo menos en 3 o 4 etapas, ¿ya? Normalmente en 4. Entonces, se puede hablar de un periodo general de preparación, un periodo específico, un periodo precompetencia y un periodo de competencia. Incluso en algunos textos y algunos autores hablan del periodo de descanso relativo, o sea, serían 5 periodos. Pero la tendencia actual es concentrar estos entrenamientos en bloques, ¿ya? Y entonces se hace una acumulación, una transferencia y un rendimiento y un descanso relativo. Y ahí en vez de 5, entonces quedamos en 4. En el fondo es comprimir los mismos objetivos y metas que se están proponiendo en cada periodo en espacios más reducidos de tiempo para producir una retroalimentación más permanente, más constante, más actualizada y no dilatar tanto en el tiempo este proceso. Entonces, lo que se aconseja en esta acumulación, transferencia, rendimiento y descanso relativo es producir adaptaciones funcionales, ¿sí?, de las capacidades condicionantes y, bueno, la técnica del deporte específico, la táctica también y la estrategia, si es que el caso de desarrollo de deportes de competición por equipos, por ejemplo, en juegos de oposición o colaboración, y entonces también se incorporan todos esos aspectos. La parte psicológica, la distribución bioenergética de acuerdo al lugar geográfico, a la alimentación disponible. Son muchos los factores que influyen en la planificación. Pero en periodo, así a grueso modo, se dividen en acumulación, transferencia, rendimiento y descanso relativo. Y entonces tenemos que nosotros, para hacer un plan de entrenamiento, buscar, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos más rápidos, ¿no es cierto?, de ir modificando para establecer una base, es como una especie de pirámide, y así desde esa base establecer entonces por etapa, en ascensión y crecientemente, un sistema de entrenamiento creciente en la exigencia, en la calidad, en todo lo que significa completar y concretar ese objetivo. Entonces, por ejemplo, podemos tomar en cuenta aspectos como mantener una vida activa. Este entrenamiento debe proponer eso. En lo posible, estar dentro de un rango adecuado para la edad, para el peso, para la estatura con el IMC. Si es que estamos un poquito con sobrepeso, estar en el peso que corresponda de acuerdo a la relación peso-estatura, IMC.
mejorar, ¿no es cierto?, todo lo que es la situación física en base a la agilidad, velocidad, fuerza y resistencia. En realidad el orden sería velocidad, agilidad, fuerza y resistencia. ¿Ya? El desarrollo de todo tipo de acciones musculares para producir equilibrio, ¿no es cierto?, y no producir desajuste postural, por ejemplo. Entonces, en los lados dominantes siempre están los compensando. Si es derecho, bueno, trabajar también el lado izquierdo para compensar. Si hago trabajos para tren superior, zona anterior al tren superior, también posterior al tren superior, lado izquierdo, derecho, arriba, abajo, izquierda, derecha. Todo lo que significa equilibrio, ¿ya? Y ser capaz en el tiempo de mantener este tono o esta condición con un trabajo, ¿no es cierto?, de mantención, por lo menos que dure una temporada completa, que es un año, ¿ya? Todo esto siempre se debe ir revisando cada un periodo de ajuste que es que generalmente cada 6 semanas. Todo lo que acabamos de hablar. Cada 6 semanas se tiene que estar evaluando, 6, puede ser 8 también, pero normalmente cada 6 semanas se produce el primer cambio de ajuste funcional, orgánico funcional, que es la adaptación neuromuscular, generalmente, entre las 6 y las 8 semanas. Y entonces ahí ya podemos evaluar algunos de los aspectos para ir, ¿cierto?, coordinando y concretando las metas y los objetivos que se están planteando para lograr los objetivos que nosotros queremos tener a fines de año, en este caso, por ejemplo, o frente a algún deporte. ¿Cuáles son las partes del entrenamiento? Yendo ya a lo medular, bueno, el entrenamiento comienza con un calentamiento previo, ¿no es cierto? Ya teniendo todos los aspectos considerados, buen diagnóstico, una buena alimentación, una buena cantidad de material, métodos didácticos, formas, metodología, etc. En la misma clase misma comienza con un calentamiento previo, donde debe haber una activación, donde debe haber también una activación en base, ojalá, a desplazamiento, algunos ritmos, que puede ser con un baile. El calentamiento no debe durar mucho más allá de 15 a 20 minutos. Muchos elementos de coordinación deben haber en el calentamiento. Debe haber mucha movilidad articular, flexibilidad también articular, elongación muscular. Bueno, es importante elevar la temperatura con ejercicios que vayan de menos a más siempre, porque es una activación previa, ¿sí?, donde la temperatura hace que el cuerpo entre en calor para evitar cualquier riesgo. Entonces, desplazamientos, elongaciones, movilidad y flexibilidad, ¿ya? Desplazamientos, elongaciones, movilidad y flexibilidad, ¿ya? La movilidad y la flexibilidad se trabajan a nivel de articulaciones, ¿ya? Pero debo tener una menor viscosidad muscular y por lo tanto debo elevar un poquito la temperatura corporal estando abrigadito, ¿no es cierto?, con una actividad más o menos de una intensidad relativa, por sobre las 150 pulsaciones, entre 150 y 170 pulsaciones, para tomar rápidamente temperatura y poder lubricar bien las articulaciones y especialmente evitar riesgo de algún desgarro, haciendo una buena elongación, una buena elongación. Entonces, las partes importantes es el calentamiento, la parte principal del entrenamiento y la vuelta a la calma. Son 3 partes importantes que se realizan dentro de un proceso o de una sesión de entrenamiento. Y debe haber una cierta cantidad de trabajo que obviamente está programada durante todo ese proceso y uno va viendo, ¿no es cierto?, las cargas por semana, por día, por hora, en cuanto a cantidad de repeticiones o serie o cantidad de ejercicios que se realizan. Y eso se le llama volumen, ¿ya? Y también vemos la intensidad del entrenamiento, que es, por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo de 10 repeticiones con 5 series de 10 repeticiones, ¿con qué intensidad voy a hacer eso? Como las repeticiones en este caso no son pocas y son 5 series, mi intensidad no puede ser muy alta. Entonces debe estar en un promedio entre el 50 y el 70% de mis posibilidades en cuanto a intensidad. Y así entonces el cuerpo puede asimilar el trabajo, producir los cambios metabólicos adecuados para que haya una mejora de la condición física, ¿ya? Y la densidad del entrenamiento está relacionada con la frecuencia de entrenamiento, ¿no es cierto?,
las pausas que se establecen entre una serie y otra, o las pausas que se establecen entre un ejercicio y otro. Bien, también involucra la densidad del entrenamiento, el tipo de ejercicios son más de tipo general o de tipo más analítico. ¿Ya? Todo eso se llama densidad del estímulo, y eso tiene que estar sumamente bien programado, de manera que no se vea sobrepasada esa densidad de estímulo y entonces provoque una fatiga excesiva. ¿Ya? La relación intensidad versus cantidad, y además las pausas establecidas como descanso. ¿Ya? Todas las tres cosas hacen la densidad del entrenamiento. ¿Ya? Después, entonces, las series de repeticiones que se realizan. Bueno, vamos a ir viendo que son inversamente proporcionales la intensidad con la cantidad de entrenamiento. Intensidad partido por volumen, o al revés, volumen partido por intensidad. Siempre esa relación es inversamente proporcional. Y entonces, si nosotros, mientras mayor cantidad de series hagamos en un determinado ejercicio, el peso o la intensidad de ese trabajo, si fuera peso sería con las pesas, la carga de trabajo, ¿no es cierto? La intensidad de ese trabajo no puede ser muy alta. ¿Ya? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, 10 series de 8 o 10 repeticiones, estamos buscando generalmente la resistencia muscular si es que hacemos ejercicios en circuito o con pesas. Si hacemos 10 series de 10 repeticiones y estamos trabajando en carreras, por ejemplo, también estamos trabajando de cierta forma la resistencia, y habría que ver en qué velocidad estamos desplazándonos. Entonces, todo eso son aspectos que hay que considerar porque está dentro de lo que la densidad, y así nosotros podemos establecer la pausa suficiente para poder asimilar ese trabajo, y obviamente también el complemento de la nutrición que hay interna dentro del proceso de entrenamiento. Nosotros tenemos que establecer elementos de ayuda para el entrenamiento, que son alimentos bioenergéticos y bebidas hidratantes durante la sesión de entrenamiento. Y entonces, cada cuánto rato se programa la hidratación, o cada cuánto rato, o después de qué ejercicio, se puede hacer una ingesta alimenticia que nos aporte nuevamente una recuperación de carbohidratos simples, generalmente, para entrar a la siguiente serie o para entrar al siguiente ejercicio. ¿Ya? Pensemos que una sesión de entrenamiento normalmente debiera durar como mínimo 45 minutos, como mínimo, pensando si desarrollamos un solo objetivo, pero idealmente debiera tener 1 hora 30, 90 minutos de trabajo. ¿Ya? La serie y las repeticiones entonces están en directa relación con la intensidad que se está trabajando. Ahora, no se recomienda una cantidad de series mayor a 5, que estén entre 3 y 5, ¿sí? Y repeticiones lo mismo, dependiendo del objetivo que quiera lograr, no mucho más allá de 15 repeticiones para el caso de ustedes, porque no tiene mucho sentido trabajar mucho más repeticiones por ejercicio. Entonces, lo ideal para personas comunes y corrientes que no hacen un deporte competitivo está en series que van desde 6 repeticiones hasta 15 repeticiones, y una cantidad de series que va desde 3 hasta 5 series por ejercicio. Si hacemos, por ejemplo, un trabajo de circuito, entonces es distinto, porque ahí trabajamos solamente con el propio peso del cuerpo, y vamos a trabajar a lo mejor hasta 30 repeticiones quizás, si hacemos abdominales, y trabajamos en base a un tiempo de ejecución, y entonces podemos decir que, por ejemplo, hacemos 30 abdominales, 30 flexiones, 30 sentadillas, y entre cada vez que hacemos un ejercicio distinto, descansamos 1, 2 o hasta 3 minutos. ¿Ya? Esa es otra forma de entrenamiento. Y ahí establecemos entonces la intensidad en relación al peso corporal y a la dificultad de los ejercicios que estamos haciendo. Que no hay que buscar ejercicios muy difíciles, hay que buscar ejercicios que sean de ejecución simple con una técnica eficiente, de manera que se pueda hacer incluso acompañado, mucho más entretenido, y que haya poco riesgo de lesión. ¿Ya? La pausa o recuperación entre series
o la pausa o recuperación entre ejercicios está dada también por lo mismo que dije antes, por la intensidad del trabajo ejecutado, ¿ya? O también por la cantidad del trabajo ejecutado. Pueden ser ambas cosas, pero acuérdense que son inversamente proporcionales. Normalmente uno establece la pausa por la intensidad del trabajo, la intensidad más que la cantidad. Y entonces las pausas hay micropausas, por ejemplo, que van desde los 30 segundos solamente de descanso entre un ejercicio y otro, o pueden haber macropausas que pueden ir hasta 10, 7 minutos de descanso entre un ejercicio y otro, dependiendo de lo que se esté entrenando. Si estoy entrenando, por ejemplo, fuerza máxima, desarrollo de la potencia con fuerza máxima, estoy en un 85% promedio de intensidad, incluso un poco más, yo tengo que tener una pausa que como mínimo sea de 3 minutos. No puedo hacer una micropausa de 30 segundos porque se desvirtúa el objetivo que yo quiero lograr con esa intensidad. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que tener muy claro en cada periodo lo que se trabaja. Si hablamos de acumulación, vamos a pensar que las intensidades generalmente no van a pasar, periodos de acumulación, de un 30%. O sea, perdón, de un 70%. Entre el 30 y el 70% se juega la intensidad en el periodo de acumulación. En ese periodo se caracteriza porque las sesiones son largas, se ocupan los 90 minutos y hay muchas repeticiones por serie, ¿ya? Muchas repeticiones por serie. Y generalmente la cantidad de trabajo es grande, un volumen grande de trabajo. Después cuando pasamos al periodo de transferencia, la intensidad va a cambiar y va a estar entre el 60 y 80% más o menos en periodo de transferencia, ¿sí? Y disminuye la cantidad de volumen de trabajo, disminuyen las series, disminuyen las repeticiones y se aumentan las pausas. Entonces la relación de densidad de ese entrenamiento va a cambiar con relación a el periodo de acumulación o periodo general. Después viene el periodo de rendimiento, ATR, ¿no es cierto? Acumulación, transferencia y rendimiento, donde los ejercicios van a ser todavía menos que el periodo de transferencia, pero con mucho más calidad, con mucho más fineza, con mucho más detalle técnico, y van a estar con intensidades que van a estar del 70 al 90, incluso en ocasiones al 100%, ¿ya? Y con repeticiones muy pocas, que van desde 6 hasta 1, por la intensidad que se maneja. Y las pausas pueden ser, dependiendo del ejercicio, desde 3 hasta 7 minutos, incluso 10 minutos, ¿ya? Dependiendo del ejercicio. Entonces, si ustedes ven, ¿no es cierto? Cada etapa tiene su característica específica, cada etapa del plan tiene su principio de entrenamiento, y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. ¿Ya? Principio que se refiere a la frecuencia de entrenamiento, a la intensidad, al tiempo que se demora, ¿no es cierto? Y al tipo o modalidad específica de ese movimiento o de ese tipo de ejercicio. Principio FIT se llama, ¿ya? Frecuencia es la cantidad de veces, ¿no es cierto? La intensidad, el nivel de esfuerzo, el tiempo, la duración de esa sesión o de ese ejercicio, ¿no es cierto? Y el tipo es la modalidad si es específica, orientada hacia el objetivo, o es una orientación más de tipo general. Hay ejercicios que son generales, por ejemplo, en el levantamiento de pesas tenemos los movimientos olímpicos, arranque y envión, son ejercicios generales, o podemos tener ejercicios que son específicos para press banca, para bíceps, para hombro, para tríceps. Entonces ya son ejercicios localizados, ¿sí? Entonces depende de eso, es cómo se dosifica, ¿no es cierto?, la serie, las repeticiones, la pausa, todo lo que involucra el esfuerzo. En el caso de la condición física desde el punto de vista de la resistencia y la capacidad aeróbica, generalmente, uno puede tener algunas pautas de referencia y de control para establecer, ¿no es cierto?, niveles de esfuerzo y no pasar más allá de lo que se planificó. Por ejemplo, si queremos buscar mejorar la resistencia aeróbica con una caminata, con un trote o en una máquina que nos ayude, ¿no es cierto?, a bogador o bicicleta estática, es muy fácil poder establecerlo cuando nosotros tenemos la capacidad de comunicarnos, hablando. Y entonces cuando uno puede hablar y desarrollar su actividad física aeróbica
sin tener mucha dificultad para hablar, sino que hablar con cierta dificultad, pero no exagerada. Entonces eso permite que la intensidad sea leve y uno intercambia, ¿no es cierto?, oxígeno, volúmenes de aire para ir ganando mayor resistencia. Cuando la intensidad sea un poquito más alta, es moderada o media, la capacidad de poder hablar se ve un poquito más dificultada aún, y ya cuesta un poco hablar, ¿sí? Pero todavía se puede hacer, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si comparamos, en la primera etapa vamos a un 25% en la intensidad leve, en la intensidad moderada vamos a un 50%, y en la intensidad vigorosa, que es la intensidad más alta desde el punto de vista de la capacidad aeróbica, iríamos en un 75%. Eso ya prácticamente no se puede hablar mucho, ¿ya? Entonces, uno puede ir regulando con una escala de percepción de esfuerzo en qué nivel se puede ir exigiendo, ¿ya? Haciéndolo bien artesanalmente, pero sin embargo sirve bastante, ¿ya? Y entonces, si lo trasladamos a cosas un poquito más detalladas, podemos decir que la intensidad leve está entre las 120 y las 140 pulsaciones por minuto. Si tenemos ahora el aparato que nos ayuda a todos, que es el celular, que tienen una aplicación para tomar pulso y la frecuencia cardíaca, o tenemos algún pulsómetro asociado con el reloj. Entonces, intensidad leve de 120 a 140 pulsaciones por minuto. Intensidad moderada está de las 130 hasta las 150 pulsaciones por minuto. Y la intensidad vigorosa, ¿ya?, está de las 140 hasta las 160 pulsaciones por minuto. Entonces vamos pasando por distintas etapas, siempre aeróbicas, pero en la última generalmente lo ocupa ya la gente que se dedica a las competencias, más que a la mantención de la condición física, ¿ya? Entonces es un signo vital, la frecuencia máxima cardíaca. Y en las personas está a veces determinada por factores que son hereditarios, ¿eh? Hay gente que nace con ciertas características que le permiten tener una gran resistencia o fuerza o velocidad, ¿ya? Y en el caso de la resistencia, hay mucha gente que hereda esa condición, especialmente en la etapa de formación congénita, cuando está en el vientre de la mamá, ¿eh? Cuando está en el vientre de la mamá. La frecuencia máxima humana varía entre las damas y varones. En las damas son todas sobre 220, están unas en 224 y otras en 226, más o menos, ¿ya? Pero 220 yo creo que es un límite, incluso 200, un límite adecuado para establecer una frecuencia máxima, porque no es posible hacer un esfuerzo en ese nivel y después poder continuar. Generalmente ya hay que parar y descansar por el riesgo de un ataque cardíaco. Entonces, como seguridad, hay fórmulas que se aplican, que más adelante las vamos a ver en una próxima sesión, y uno tiene entonces control del límite de seguridad, por ejemplo, o 180 pulsaciones es bastante bueno y le da un rango de aproximadamente 30 pulsaciones de resguardo para evitar el riesgo cardíaco. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de tablas que se puedan acomodar para frecuencias cardíacas dependiendo del tipo de exigencia y por las edades y el sexo de las personas. Por ejemplo, tenemos algo suave, cambiamos aquí la terminología, suave sería de las 96 hasta 120 pulsaciones, pero dependiendo de la edad de las personas. Por ejemplo, yo estaría algo suave para mí, porque yo tengo 63, sería 96 pulsaciones por minuto. En realidad, para mí eso es bastante poco, porque yo entreno mucho todos los días. Entonces, para mí, 120 es suave, porque tengo muchos años de entrenamiento y mi cuerpo ya está adaptado. Pero para alguien que está recién empezando, es bueno utilizar esta escala de acuerdo a la edad, ¿ya? Moderada, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, desde los 20 años aproximadamente hacia adelante, ¿sí?, hasta 112 a los 60 años. Y fuerte, desde los 180 hasta las 144 pulsaciones, ¿no es cierto?, a los 60 años. Pero si ustedes se fijan, a los 20 años el tope es 200, a los 30 190, a los 40 180, a los 50 170 y a los 60 160. ¿Ya? Para personas normales.
¿ya? La frecuencia cardíaca se puede tomar en 15 segundos y multiplicar por 4 y entonces nos da el pulso al minuto. O se puede contar en 10 segundos y multiplicar por 6 y también nos da la frecuencia al minuto. O sí, mucho mejor si tenemos un aparato, ¿no es cierto? O una aplicación en el celular y que nos dé el pulso en forma directa, ¿ya? Mucho mejor todavía. Existe, como decía antes, para entender la dosificación y los niveles de esfuerzo cuando no hay mucha experiencia, esta escala, que se llama escala de Borg, percepción del esfuerzo, donde nosotros vamos a ir poniendo un puntaje de acuerdo a cómo uno va sintiendo el esfuerzo. Esto requiere mucha experiencia, eso sí. No es para aplicarlo con cualquier persona, ¿ya? O sea, requiere personas que por lo menos ya lleven unos 6 meses entrenando y distingan perfectamente la variación de intensidad, las pausas de reposo y las cantidades de entrenamiento. Con más de 6 meses de entrenamiento ya una persona puede identificar plenamente y usar esta escala, ¿ya? Esta escalita. Pero sinceramente creo que es mucho más adecuado mezclar esta escala con esta escala de frecuencia cardíaca, porque con eso nos vamos a asegurar y vamos a poder hacer esta clasificación de una forma más certera, ¿ya? La percepción del esfuerzo, solo la percepción del esfuerzo en cómo uno se siente, a veces engaña, Entonces, para estar seguro, siempre ocupar las dos, ¿ya? Principios del entrenamiento. Bueno, aquí hay algunos de los principios, en realidad son bastantes, pero estos son los más importantes, diría yo. El principio de adaptación, ¿sí? Que tiene que ser hecho para la persona en forma puntual o para el grupo de personas de acuerdo a las metas y objetivos planteados, pero el entrenamiento en sí, la persona lo asimila en una forma muy distinta al compañero, aunque estén en el mismo equipo, o incluso aunque jueguen en el mismo puesto. Son características personales las que hacen la diferencia. Entonces, el principio de adaptación individual. Principio de la progresión. Todos los entrenamientos, todos los procesos deben ir de menos a más, con una progresión que vaya siempre asegurando evitar todos los riesgos que puedan provocar lesiones, ¿ya? O trastornos estomacales, ¿no es cierto? O cambios de temperaturas muy bruscos. Siempre progresivo, de menos a más, en complejidad, en cantidad y en intensidad, ¿ya? El principio de la continuidad también. No nos sirve entrenar una vez a la semana. Idealmente deberíamos entrenar todos los días y si no lo podemos hacer así, día por medio. Si tenemos 7 días de la semana, lunes, martes, miércoles, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, viernes y domingo. Y así siempre saltándose un día. Para personas común y corriente es bastante bueno, ¿ya? Para personas que ya tienen un nivel un poquito más avanzado, que están más acostumbradas por los años, ¿ya? Entrenar todos los días no es ningún problema si está respetándose otro principio que es el que sale a continuación, que se llama alternancia. El principio de alternancia. O sea, yo puedo entrenar, ¿no es cierto?, día por medio, todos los días de la semana, día por medio, en la semana, día por medio, pero no todos los días de la misma forma y no todos los días ojalá los mismos ejercicios y por lo tanto no todos los días y todas las veces los mismos grupos musculares. Entonces de esa manera yo voy buscando otro de los principios que es el equilibrio, ¿no es cierto?, dinámico y el desarrollo armónico de la condición física en sus 4 características: velocidad, agilidad, fuerza y resistencia. Para personas comunes y corrientes, cada una debiera estar desarrollada en un 25% idealmente para establecer un equilibrio, estar parejito en la condición física. Eso es muy complejo, es muy difícil, ¿ya? Hay que tener un control muy riguroso en cada etapa, en cada dosificación para que eso siempre se vaya dando. Y por eso es que hay que evaluar cada 6 u 8 semanas los aspectos que nos ayuden a asegurarnos que esto no se dispara una más que otra y así el organismo se transforma en algo armónico, un desarrollo armónico, ¿ya? Hay gente que va a tener más fuerza o más velocidad o más agilidad o más resistencia, producto también de la vida diaria, porque hay una parte del proceso de entrenamiento que se llama entrenamiento invisible,
no todo lo que se entrena es lo que nosotros anotamos en el papelito o en el programa de entrenamiento. También parte de la actividad diaria se puede considerar como un entrenamiento o como un proceso. ¿Ya? Entonces, en estos principios está la adaptación, la progresión, la continuidad y la alternancia. Muy, muy importante. Dentro de esto, tiene que haber siempre una participación activa y con mucha variabilidad de formas de entrenamiento en distintos, ojalá, lugares de entrenamiento, no siempre el mismo lugar, por todo lo que significa la rutina y el cansancio psicológico. Entonces, un proceso de entrenamiento tiene que considerar no solo a la persona como un cuerpo, como una máquina de ejercicio, sino que como un ser que siente, primero que todo, y que quiere satisfacciones y ser feliz a través de lo que está haciendo. Por lo tanto, la motivación con todos los principios y los esfuerzos tienen que estar directamente relacionados para mantener y sostener en el tiempo y tener esta continuidad y entonces prolongar esta calidad de vida o vida saludable que nosotros incluso promovemos tanto en la universidad a través de los años, porque la condición física no está pensada solamente en un campeonato o en un rendimiento deportivo, está pensada en una calidad de vida, ¿ya? Y en este sentido, vida saludable es lo que se busca. Sumado todo esto a lo que es la alimentación balanceada, no podemos olvidarnos de esa parte porque podemos tener un cuerpo fantástico, tenemos una carrocería fantástica, pero si no tenemos la benzina, en este caso digo, tenemos un Ferrari de cuerpo, pero si no tenemos una buena benzina, o nos equivocamos en el combustible que nos echamos, entonces este Ferrari no va a funcionar, o va a funcionar mal. Entonces la idea es que siempre esté apoyado por un grupo multidisciplinario de personas que pueda ayudar a desarrollar esta actividad. No es entrenar sin saber, sin entender, es entrenar sabiendo, entendiendo y lo que no se aprende de una manera u otra preguntarlo. Siempre está la posibilidad de aprender. Por eso yo digo, crecer y desarrollarse no es lo mismo. Crecer, puedo ser gigante, muy musculoso, pero ¿cuánto de eso maduré yo? ¿Cuánto de eso aprendí? ¿Cuánto de eso más adelante, cuando yo no tengo la juventud, puedo transferir a mi vida, a mi calidad de vida, en el tiempo, adaptando las circunstancias y manteniéndome con un buen estado físico? De eso se trata. Nosotros tenemos ejemplos, bueno, no sé si sería un ejemplo, pero tenemos muchos conocidos, ¿no es cierto? Y muchos profesores que tienen una excelente condición física porque se preocupan de eso, ¿ya? Y no son necesariamente profesores de educación física, son personas comunes y corrientes, que van de la mano, ¿no es cierto?, con un buen nutricionista para orientar su alimentación, una buena cantidad de ejercicio, ¿no es cierto?, para poder mantener la vigorosidad del cuerpo y todo, además de ocasionalmente visitar al psicólogo o al fisioterapeuta para ajustar algunas vértebras, todo va acomodándose. Y la palabra clave es la adaptación. La adaptación. Bueno, eso como para generar un programa de entrenamiento. Si nosotros tenemos el tiempo, vamos a hablar en concreto de 3 veces por semana, que es suficientemente bueno para la universidad. Yo podría decir que martes, jueves y sábado es ideal, martes, jueves y sábado, porque el sábado normalmente no tienen clase, entonces un día que se puede hacer un poquito más o de mejor calidad el entrenamiento, más relajado por el tiempo que se dispone. Se podrían trabajar de a dos, ¿no es cierto?, la forma de desarrollo, enfatizando las condiciones coordinativas, las capacidades coordinativas, ¿ya? Enfatizando las capacidades coordinativas. Yo les voy a mostrar acá que todos los entrenamientos no significan necesariamente esfuerzo para quedar muertos ni reventados, que es un concepto muy equivocado de lo que es un entrenamiento, ¿ya? ¿Los entrenamientos deben producir fatiga en cierta forma? Sí, pero es una fatiga controlada. Los entrenamientos lo que deben producir, los procesos de entrenamiento, es una adaptación funcional donde quede un efecto residual positivo del entrenamiento. De esa manera entonces uno va mejorando su adaptabilidad a los distintos requerimientos de la vida cotidiana o de la actividad que va a desarrollar si es que va a ser una actividad competitiva.
¿ya? Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tener bien claro, si vamos a hacer una actividad competitiva, ejercicios, ¿no es cierto? O rutinas de ejercicio donde haya acoplamiento y combinación de elementos. Por ejemplo, correr boteando una pelota y lanzar al aro en el caso de básquetbol, ¿ya? Ejercicios que sean demandantes y entretenidos, donde haya esta combinación, porque refuerza la capacidad coordinativa y es más motivador. Existe la variabilidad ahí. La capacidad de diferenciación y disociación de movimientos. Ejercicios donde las piernas hagan un movimiento y las manos hagan otro. Entonces, de esa manera también favorece a los estados de aprendizaje motriz. Mejora la coordinación, mejora la atención, mejora la concentración. Donde haya situaciones de equilibrio estático o equilibrio dinámico, ¿ya? Donde haya orientación en el tiempo y el espacio. Si yo hago una destreza gimnástica y me pongo en posición invertida, o hago una voltereta adelante o atrás, o hago un rodamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, o hago un giro, ¿no es cierto? O salto hacia adelante o hacia atrás, izquierda, derecha, arriba o abajo, poder diferenciar las distancias, los tiempos y los ritmos de ejecución. La orientación temporoespacial, sin perder, ¿no es cierto? Especialmente, esto se ocupa mucho en todo lo que es el desarrollo de la agilidad, ¿ya? Que es la capacidad de moverse en todos los aspectos, en todas las tres dimensiones que tiene el cuerpo humano, tres ejes, vertical, anterior, ¿cierto? Y lateral, con máxima eficiencia en el mínimo de tiempo posible. Entonces hay un concepto de velocidad también, ¿ya? Buscar ejercicios donde se sientan las diferencias de ritmo en la progresión de velocidad, por ejemplo, de trote, galope y carrera, o en la progresión de velocidad en la aceleración, después de partir de cero, hacer un trabajo de aceleración con cambios de dirección. Por ejemplo, se ocupa mucho para la finta en el caso del rugby, fútbol, handball, cambios de dirección, cambios de ritmo de ejecución, ¿ya? Reacción, para establecer situaciones, siempre de acciones que muchas veces son reflejas, pero si uno se entrena también se puede mejorar la reacción frente a una determinada situación. Si va corriendo, le salen a marcar el fútbol y hay un oponente, entonces va a chocar, entonces usted salta, cae, hace una voltereta, se para y sigue, ¿ya? Entonces una reacción, porque hay un movimiento que se aprende y se controla, ¿ya? O como se hace en esgrima, por ejemplo, cuando hay una competencia o un entrenamiento en las artes marciales, en todo ese tipo de cosas. O reacción, si voy con la pelota en básquetbol y me sale un oponente, bueno, cambio de giro, cambio de posición, cambio la mano, giro y mi oponente queda desmarcado. También está la capacidad de transformar situaciones y adaptarse. Esa es la palabra clave en todos los procesos de entrenamiento, es la adaptación. Una vez que usted tiene bien establecido entrenar los lunes, los martes, los jueves y los sábados, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el material? ¿Cuánto tiempo dispongo? ¿Cómo voy a descansar? ¿Cómo me voy a alimentar durante, antes y después? Y cómo voy a descansar en esa parte también entre medio, ¿no es cierto? Y cómo me voy a evaluar en cada proceso, en cada etapa. Todo eso debe estar considerado. Todo debe estar considerado. ¿Ya? Y entonces el entrenamiento va a provocar un buen crecimiento, una buena adaptación, un buen desarrollo de la persona en el aprendizaje. Siempre va a estar aprendiendo. El ambiente va a ser propicio, ojalá ideal, y va entonces a madurar esta situación. Y eso hace que en el tiempo se proyecte, ¿cierto? Y se logre establecer entonces una meta con cierta seguridad y un objetivo logrado, ¿ya? De eso se trata el entrenamiento. Ejemplo, vamos a entrenar martes. Velocidad, agilidad, fuerza y resistencia son las 4 condicionantes. Entonces yo el martes parto siempre en el orden que señalé, entrenando lo que es la cualidad de la velocidad y la agilidad. Pero, ¿qué velocidad? Para juntar ambas cosas, porque el factor de velocidad está también incorporado en la agilidad. Dijimos que es
la máxima posibilidad de movimiento en los 3 ejes con máxima eficiencia. Entonces yo haría ejercicios con velocidad de desplazamientos corta y con cambios de posición constante entre cada desplazamiento que yo estoy realizando. Carrera con obstáculos probablemente en un recorrido de 6 estaciones, por ejemplo, contra el tiempo, vallas, cajones, colchonetas, balones, conos, etcétera, y cumplir en un tiempo determinado. Que me involucre cambios, ¿no es cierto?, de posición en los distintos ejes que tiene el cuerpo para desplazarse. Y estoy trabajando ambas cosas al mismo tiempo. La velocidad en los desplazamientos y cambio de dirección y la agilidad. Día martes. Día jueves, yo puedo trabajar entonces la fuerza. Ahí yo, el día lunes trabajé velocidad y agilidad. El día jueves puedo trabajar solo la fuerza. Entonces, ¿qué tipo de fuerza necesito yo para funcionar las 24 horas? Fuerza resistencia. No necesito la fuerza máxima. Y por lo tanto tengo que preparar mi cuerpo para soportar un esfuerzo prolongado en el tiempo durante las 16 horas más o menos que uno está viviendo. ¿No es cierto? Y para eso, bueno, yo puedo hacer un trabajo de circuitos, ¿ya? Y con unas 10 estaciones, 12 estaciones, con una cantidad de entre 10 y 30 repeticiones por estación, de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿sí? Y 10 mínimo, 30 máximo, y estableciendo los tiempos de pausa. Vamos a hacer 10 o 30 repeticiones dependiendo del tipo de ejercicio, pero la pausa va a ser 1 minuto y medio entre cada ejercicio. ¿Ya? Obviamente que el ejercicio que usted haga 30 se va a cansar más de que el ejercicio que haga 10. Entonces eso va a provocar alternancia en la musculatura que se está ocupando, son distintos ejercicios, va a provocar también adaptación. Y con eso se va a ir mejorando, ¿no es cierto?, la resistencia. ¿Cuántas veces puede hacer ese circuito? Normalmente debieran ser unas 3 veces. Hay personas que lo pueden hacer 5. ¿Ya? Entonces, nosotros en la universidad, como anécdota, llegamos en un momento a hacer ejercicio de resistencia muscular con solo el peso del cuerpo, con 27 estaciones, ¿ya? Donde habían repeticiones que iban de 10 como mínimo a 30 como máximo. Y fue espectacular, realmente muy, muy bonito ver a los jóvenes en clase haciendo eso. Lo hicimos en el segundo piso, donde están las máquinas de fuerza, y con toda la implementación que había ahí fue extraordinario. Había un profesor invitado que de un colegio y de la Universidad del Paraíso también hacía clase y quedó realmente muy sorprendido, gratamente sorprendido del nivel de esfuerzo y compromiso y alegría con que los jóvenes desarrollaron ese esfuerzo, ese trabajo y cómo competían unos con otros. No, fue maravilloso, una experiencia muy bonita, muy bonita. Así que es posible hacer eso. Eso sería para el jueves, fuerza, resistencia, ¿ya? Y el día sábado, hacer un trabajo aeróbico, como el tercer y último día de trabajo, hacer un trabajo de caminata, bicicleta, cross country, trotar en la playa, siempre en lugares no duros, lugares blandos. Y si va a hacer en bicicleta, en lugares donde no haya mucho tráfico, con su casco, con su chaleco distintivo, ¿no es cierto? Con su botellita para hidratarse, un alimento que complemente la fatiga, ¿no es cierto? Y entonces ahí tiene los 3 días de la semana. El primer día hizo velocidad y agilidad. El segundo día de la semana, que fue el jueves, hizo solamente un trabajo de fuerza general, ¿sí? Donde fuerza resistente, ¿sí? O resistencia a la fuerza, como le quiera llamar. Y el tercer día, que sería el sábado, usted hace un trabajo aeróbico, ¿ya? No anaeróbico, aeróbico. Pero estamos pensando en personas normales, comunes y corrientes, como usted y yo, ¿ya? Si usted quiere competir, es otra la realidad, es otra la forma, ¿ya? Se consideran los mismos aspectos, pero la cantidad de veces y las intensidades y los metas y objetivos que se tienen que ir dando están en relación a cómo están los adversarios. Y entonces ahí ya la relación de densidad del entrenamiento cambia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante y vamos a poner un ejemplo en atletismo, porque como yo soy profesor de atletismo,
y ahí es donde he tenido mis mejores resultados en general. Les voy a dar un ejemplo de entrenamiento de competición de atletismo, ¿ya? Y muchos ejemplos buenos hay en la universidad, muchos jóvenes que han destacado, que han sido campeones nacionales, en salto largo, uno de la Casa Central, fueron varios años, si no me equivoco, 3 años seguidos campeón nacional, salto largo, otro joven fue campeón regional varios años también en 100 metros, actualmente es profesor de la sede incluso, otro joven fue varios años también consecutivo campeón nacional de lanzamiento jabalina en atletismo. Hay muchos buenos ejemplos. Así que para la próxima clase les voy a considerar ese aspecto. Ahora los dejo porque tengo que grabar esta clase y me toca el atletismo en el otro taller a las 17:55, entonces tengo que grabar esto. Un abrazo grande, como siempre, espero que se incorporen prontamente a estos talleres. La universidad hace mucho esfuerzo para que se satisfagan las inquietudes y las necesidades de ustedes, así que ojalá que participen lo más posible. Un abrazo grande y cuídense mucho con sus familias. Nos vemos.